Región Podcast. Región Podcast. Una región, muchos acentos, miles de historias. Hola, bienvenidos a Región Podcast. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y hoy tengo un invitado muy especial. Él es Julio Rojas, guionista de cine y televisión, escritor, consultor de guiones, coordinador y director de contenidos para televisión y diferentes productoras, también profesor de diferentes universidades. Ya lleva más de 20 años de experiencia en el cine, en la televisión y ahora pues en el audio. Él nació en Santiago de Chile, estudió inicialmente odontología y pues sus inicios en la escritura comenzaron cuando era adolescente. En realidad ya empezó desde el colegio a escribir, ya luego cuando se graduó de odontólogo también tenía allí una revista donde escribía diferentes temas y después un blog. Allí pues empezó a escribir temas de ciencia ficción, algunas noticias que él mismo creaba. De esta forma pues se fue insertando al mundo de la escritura, ya después conoció a Borges y empezó a leer todo lo de este gran escritor y bueno, pues poco a poco este escritor chileno se fue sumando al mundo de las audioseries hasta llegar a crear Caso 63, una de las mejores audioseries y está entre lo más destacado del 2020 según el New York Times. Esta serie de ciencia ficción fue protagonizada inicialmente por Néstor Cantillana y Antonia Sayers, escrita pues por este gran Julio Rojas, producida por Emisor Podcasting, una productora chilena y distribuida por Spotify como serie original en formato podcast. Fue lanzada el 12 de noviembre de 2020 y Caso 63 ha tenido tanto éxito pues que ya se encuentra disponible en las versiones. Bueno, hay una versión hecha en portugués, está bajo el nombre de Paciente 63, también inclusive en la India le sacaron otra versión bajo el nombre de Virus 2062 y la adaptación en inglés pues ha sido protagonizada nada más y nada menos que por Julianne Moore y Oscar Isaac. Así que este gran fenómeno del audio en todo el mundo, Caso 63, llega con su creador Julio Rojas a Región Podcast. Bienvenidos. Informe de ingreso, paciente NN, número de ficha clínica 63. Diagnóstico, psicosis paranoide, presenta ideaciones y pensamientos delirantes que se organizan en la idea central de que proviene del futuro. Doctora Elisa Aldunate. Un enigmático paciente NN. Diga su nombre y su edad. Me llamo Pedro Reuter, tengo 39 años. Diga, por favor, para el registro de dónde viene. Vengo del año 2062. Año 2062. Una misión en el pasado. Debo evitar que ella haga algo. Tengo que evitar que tome un avión. Para cambiar el futuro de la humanidad. En el futuro no tenemos nada. ¿Tiene miedo, doctora? ¿Qué cree usted? Caso 63. Creer es solo cuestión de tiempo. Escúchala gratis en Spotify. Pregúntemelo. ¿Qué cosa? Pregúnteme cómo se acaba el mundo. Región Podcast. Bueno, aquí estamos en este festival de podcast al oído y pues con un invitado muy especial que viene directamente desde Chile o pues desde cualquier lugar del mundo, se podría decir ahorita, que es Julio Rojas, creador de la gran serie famosa por estos días y yo creo que por mucho tiempo, Caso 63. Bienvenido a Colombia, Julio. Muchas gracias, me encanta estar acá. En esta línea de tiempo estoy acá y feliz de hablar sobre podcast y sobre el mundo del audio, de las historias contadas con audio. Bueno, tenemos obviamente este caso tan famoso, a propósito del Caso 63, un caso famoso en el podcasting. Quiero saber cómo es el proceso de creación de una audioserie de ficción como esta, cómo fue, cómo te llega la idea y cómo la presentas a una empresa como es Spotify para que ellos digan, listo, produzcámosla y lleguemos hasta donde estamos. Claro que sí. Primero, las ideas no nacen inicialmente en un PowerPoint o en una presentación, sino que es como una obsesión que se empieza a acumular en papeles, en archivos y en links que uno empieza a recopilar, y cuando uno tiene una gran cantidad de información, ahí uno puede comprender que puede haber una historia ahí. Y en mi caso fue eso, una gran cantidad de datos que tenía en la pandemia que venía y que estaba iniciándose.
la sensación de que yo quería escribir una serie de ciencia ficción y la pandemia me da la oportunidad de hacerlo porque siempre había escrito cine, y hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que esa es la clave. Bueno, Caso 63 ya llega, obviamente, un éxito total, 3 temporadas, cada una de 10 capítulos. Bueno, la presentas, ¿cómo fue ese proceso ya de presentar la idea a Spotify, que ellos digan listo? Y lo otro es eso, son 10 capítulos, pero te dijeron, hagámosla de 10 capítulos, o tú la escribiste y después digamos, bueno, organicemos esto, ¿cómo es ese proceso? Claro, exacto. Bueno, el proceso de creación para llegar a Spotify fue bastante simple. Emisor Studios, que es una casa de contenido de podcast, me preguntó, como le preguntó a muchos guionistas, si tenía una historia de ciencia ficción, pero tenía que ser... Tú sabes que las cosas tienen el momento preciso, que es, ¿tienes algo ahora para presentar? Porque vamos a tener una reunión con Spotify y queremos presentar esta serie. Y justo yo tenía una presentación de 4 láminas, donde salía la actriz Amy Adams como una psiquiatra en un hospital. Yo había trabajado en un hospital viejo con un área de psiquiatría, había pegado unas fotos y decía, esta doctora tendrá que dilucidar entre la verdad y la mentira en 10 sesiones. ¿Será verdad lo que dice el paciente 63? Ese fue el inicio. Lo tomaron, se lo pasaron a Spotify, me pidieron el primer guión porque les interesó desde el concepto, les mandé el primer guión, les gustó parece, y esa es la historia. ¿Y en algún momento te imaginaste que iba a ser tan exitosa que ya llegara al punto en que actores pues de la talla de Hollywood, como Julianne Moore, como Oscar Isaac, pues vayan a interpretarla? No, jamás. Yo tengo un síndrome del impostor muy exacerbado, por lo tanto siempre pienso que lo que estoy escribiendo no creo que le guste a mucha gente, y pensé, voy a escribir algo que me guste a mí, que le guste a un grupo de 5 personas que le gusten los viajes en el tiempo y las referencias a películas de la cultura popular. No tuve ninguna estrategia de ocultar de que esto tenía que ver con 12 monos, con Hombre Mirando al Sudeste, con Terminator, con Blade Runner. Estaba realmente lleno de referencias, y así nació. Y yo creo que nunca pensé que lo iba a hacer. Yo no tengo redes sociales porque una vez estaba escribiendo una novela decidí salirme de las redes sociales, entonces ni siquiera sabía cómo le estaba yendo. Vivo en una cabaña en la montaña, bajo pocas veces a la semana a Santiago, y en un momento me dicen, parece que le está yendo muy bien. Y yo, desde ser guionista chileno, acostumbrado a que te vean muy pocas personas, dije, debe ser como 500 personas. Y era un poco más de 500 personas. No, pues imagínate, ¿cómo es ese impacto como tal ya de tú como guionista, como creador, que va a ser interpretado por actores de esa talla? Primero, un orgullo gigante. Lo segundo, que no te lo crees al comienzo, piensas hay un error, están seguros que son ellos, esos actores, y hasta que escuchas el tráiler, que lo escuché hace 2 días, y me vuela la cabeza. Me siento más que el creador, un fanático de ellos, y me pongo en el lado del público. Así que también voy a escucharlo en 2 días más, creo que salen 3 días más. También voy a hacer mi ritual de podcastero, que es ponerme mis audífonos buenos, sentarme en mi sillón preferido y escucharlos. Bueno, ¿y crees que esto se va a quedar en el audio únicamente o de pronto sigue trascendiendo de pronto a llegar a la pantalla? Bueno, siempre existe esa sensación de que una propiedad intelectual o un proceso creativo tiene que escalar. A veces yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy feliz con el proceso de Caso 63 como audio. Si alguien quiere hacerlo una película o una serie, me encantaría que tomara mucho más riesgos, porque para que no fuera la copia, sino que si van a hacer una cosa nueva, que sea inspirado, pero también con un mundo audiovisual gigante. Y también voy a estar ahí en mi sillón viendo eso como un público. Yo soy más público que creador. Más espectador, sí. Bueno, buenísimo. ¿Cuál crees que sea el secreto para que una producción, bien sea un podcast, bien sea de ciencia ficción o de cualquier otro tema, sea exitoso? Bueno, lo que te decía, ser un público. Escribir como para ti. No escribir para el director, para el algoritmo, para el streaming. No pensar en qué le va a gustar a la gente o no, sino ser coherente con tu propio diseño del universo que has hecho. Por ejemplo, para mí era muy simple, después del capítulo de la primera temporada, seguir una senda mucho más simple, pero quería complejizarla porque comprendía que quería contar algo más complejo aún, y Spotify y Emisor fueron muy generosos y me dijeron, sí, ¿tienes teorías extrañas?
¿Eres el alter ego de Gaspar Marín? Ok, dale, anda con todo. A propósito de eso, bueno, ¿cómo te inspiras y en qué momento pasas como esa línea de la ficción a la realidad o se mezclan? Todo se mezcla. Me acuerdo que le escribía a Garnier Mallet, que es el físico, le escribí a la secretaria, porque creo del efecto, ¿no? Sí, del efecto, para decirle que yo estaba escribiendo una serie sobre su efecto. Luego también me llegaron unos correos enigmáticos donde había una patente de una máquina del tiempo. En un momento empecé a ser un poco un personaje de ciencia ficción, porque me llegaban planos de máquinas del tiempo, me decían, tú estuviste en el proyecto tanto, tú eres un desinformador, ¿cómo sabes el año 2062? ¿Qué significa eso? Pero también jugué un poco con el tema de nunca contar nada que no fuera googleable, que no fuera pesquisable. Hice un homenaje a ciertos grupos en internet que hacen como seguimientos de casos anómalos. En cada temporada cito algunos. Es mi homenaje a los colectivos de gente que le gusta alterar y poner en cuestión la realidad. Claro. Bueno, ya para terminar, ¿cómo es el futuro del podcast como industria, como tal, a nivel global? El podcast empezó desde la fogata, siempre lo digo, la fogata en el Neolítico, contando historias. Las pantallas lo pusieron en criogénesis. La radio y la familia frente a la radio quedó obsoleta. Perdió esa batalla y ahora llegó y no va a volver a perder esa batalla. Ahora hay tecnología para que compita de igual a igual. Y cuando uno imagina una historia escuchada, estamos imaginando mejor que el mejor televisor 4K o un metaverso de inmersión. Estamos haciendo la historia en lo profundo de nuestro cerebro y es nuestra. Es tan nuestra como tus propios pensamientos e imaginaciones. Pues Julio, muchas gracias por ponernos a volar con esta imaginación, con tus historias, y pues bienvenido siempre, un orgullo para mí. Oye, muchas gracias por tus palabras y gracias por la entrevista. Región Podcast. Ahora en este momento el futuro me da un poquito de miedo, como que no sé. Y si pudiera viajar al pasado, haría ciertas alteraciones, sí. Que me encantaría ver si cumplí mis metas. Pasado tenemos, pero el futuro no existe. ¿Me escuchan bien? Sí, hola, sí. Vamos, caso 63, episodio 1. Caso 63, episodio 1. Para el registro, paciente con delirio y alteración de personalidad, confusión, encontrada en el interior de un baño del aeropuerto internacional. En esta segunda temporada, mi trabajo es interpretar a Vicente, que es un médico. En el fondo como que se invierten los roles. Interrogada por la policía y quien habla, donde advierte ser una viajera en el tiempo que viene del año 2022. Se abre un nuevo vórtex, una nueva línea de tiempo con una nueva posibilidad. Y entonces miramos el presente desde atrás y eso es alucinante. Los personajes tienen que volver a situarse. Doctor, usted ya tiene su diagnóstico preconcebido desde hace horas. ¿No siente de alguna forma que todo se repite? La primera temporada la hicimos en nuestra casa por Zoom, separados. Mis hijos se escondían en el baño para que yo pudiera grabar sin ruido y hacíamos todos unos teje-maneje para hacerlo en cuarentenado y esta la alcanzamos a hacer en estudio, por lo tanto la calidad del sonido y todo va a ser mejor. Pero al mismo tiempo tenemos toda una cantidad de protocolos COVID que hace que sea bien complejo. Estamos cerca pero estamos lejos, como a 3 metros uno del otro. Es muy loco porque también en la ficción la realidad COVID también está metida y es algo del pasado. Entonces bien escalofriante el momento. Si viajara al pasado haría una nueva línea en el pasado. Haría una vida ahí. La vida que ya viví ya está vivida y que creo mucho en que todo pasa por algo. Pero no pude. Sacrificaste a desconocidos por alguien que amas. Realmente creo que el mundo sonoro te logra transportar a un viaje donde, aunque nosotros escuchemos la misma historia, cada uno va a completar. Y va a imaginar de manera distinta a los personajes y eso es fantástico. Yo creo que no existe un oyente de Caso 63 que no haya quedado desesperado por una segunda temporada, por lo tanto lo primero que pueden esperar es satisfacer ese deseo con el que dejan la primera temporada de más. Y viene, diría, más y mejor. Yo creo que el mundo sonoro llegó con fuerza ahora y creo que llegó para quedarse.